Muy buenos días para todos los estudiantes del grado 9-6 del Colegio Camacho en Cali. Bueno, espero que les haya ido bien en estas cortas vacaciones y vamos a estar cargados de buenas energías para entender unos temas que están muy de moda y que nos van a ayudar a entender muchos temas que están hablando los colombianos, sobre todo en la semana que pasó. ¿Ok? Entonces, le voy a hablar sobre socialismo, comunismo y capitalismo. Y la invitación con este video es para que ustedes lean y vean los videos sobre qué es el socialismo y qué es el comunismo y lo relacionen con el capitalismo. Bueno, aquí tenemos el mapa mundi de nuestro planeta Tierra. Este es el continente americano, aquí está Colombia, aquí está Europa, aquí está Asia, tenemos aquí a África, y esta es Australia, y todo esto es Oceanía, la Polinesia, la Melanesia. Bueno, resulta que en el siglo XIX, pues vamos a enlazar con lo que estamos viendo, pues la historia del siglo XIX. Vamos a continuar dando la historia del siglo XIX. Este país pequeñito de aquí, las Islas Británicas, Inglaterra, Reino Unido de Gran Bretaña, United Kingdom, este país pequeño fue la cuna del capitalismo, sobre todo el capitalismo salvaje, ¿cierto? Y este país habrá de influenciar a todo el mundo entero, sobre todo este país que está acá, Estados Unidos de América. Recordemos que los ingleses colonizaron a Estados Unidos. Entonces, aquí empezó lo que se llamó el capitalismo. Sobre todo en el siglo XIX, el capitalismo salvaje, que fue algo terrible. Todavía tenemos en algunos países y en Colombia algunos coletazos de ese capitalismo salvaje. ¿Ok? Y ese país de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y otros se van a enfrentar en el siglo XX ideológicamente. No hubo una guerra mundial todavía. No hubo una guerra mundial. Se van a enfrentar con este país que hoy se llama Rusia, pero que a principios del siglo XX se llamó la Unión Soviética, que estaba unido a Kazajistán, que estaba unido a Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Estonia, Lituania, Azerbaiyán, Uzbekistán, Armenia. Bueno, todos estos formaban un país grande que se llamaba la Unión Soviética. Y aquí nació en el siglo XIX con un señor que era alemán, que se llamaba Carlos Marx, y otro que se llamaba Federico Engels. En el siglo XIX nació una política que se llamó socialismo. Y este país, Rusia, antiguamente llamada Unión Soviética, en el siglo XIX, en XX, perdón, con base en un señor que llamaba Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, creó una política que llamó el socialismo comunismo, el comunismo de Estado. Entonces ese comunismo también alentó a muchos proyectos políticos, económicos, culturales, que influenció a la China, que influenció a Vietnam, a partes del África como Angola, Mozambique, Etiopía y Somalia, y en América, Cuba. Todos los países en el siglo XX se transformaron en comunistas. Hoy, comunistas siguen siendo China, aunque su economía es mixta, como más bien capitalista, ¿cierto? Pero tiene unas políticas gubernamentales comunistas. Lo mismo Vietnam. En China, como parece ser exitoso esa política comunista, parece. Pero en Corea del Norte, aquí en Corea del Norte es un fracaso. Aquí en Cuba es un fracaso. Y un intento de Venezuela del comunismo que al parecer es un fracaso. Aunque de todas maneras Cuba tiene algunas cuestiones interesantes que no podemos negar, que es en la cuestión de salud, en la cuestión cultural, en deportes, hay avances impresionantes y tienen cuestiones de salud que no tiene ningún país del mundo. Eso lo podemos ver con el coronavirus. Bueno, entonces este país, Rusia, en el siglo XX, dividió el mundo en dos con Estados Unidos, dividieron el mundo en dos. Entonces, un bando estaba con los capitalistas y otro bando estaba con los comunistas, ¿ya?
En 1992 el comunismo cayó, fue un fracaso estruendoso, impresionante. Cayó y hoy pues se volvió capitalista. Rusia, se dividieron, o sea, volvió a ser Rusia, volvió a ser Kazajistán, Ucrania, bueno, y se volvieron capitalistas, ¿ya? Y les voy a contar cómo fueron los orígenes de ese socialismo comunista, ¿ok? Entonces para eso tenemos varios videos. Entonces tenemos un video que se llama Capitalismo Socialismo. Es un ardiente debate que ha enfrentado amigos, familias y clases sociales. Ha puesto de cabeza países enteros. En el siglo XX, esta oposición fue la base de la Guerra Fría que exigía que escogieras bando: el capitalismo con Estados Unidos al frente o el socialismo liderado por la Unión Soviética. Y en la actualidad, hasta Rusia ha adoptado prácticas capitalistas y hasta en Estados Unidos se habla de los beneficios del socialismo. Así que hoy nos preguntamos, ¿capitalismo o socialismo? La industrialización estaba en pleno apogeo, se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones, todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían. Bueno, este capítulo nos habla de una manera muy didáctica cómo nació el socialismo a partir de esto, de los abusos del capitalismo salvaje. O sea, cuando empezó el capitalismo era terrible, salarios de miseria, trabajo infantil, jornadas impresionantemente duras de 14 y 16 horas, no había seguridad social, había muchos accidentes y no respondían por nada, no había vacaciones. Era la explotación más tremenda a los obreros. Y a partir de esto, pues, los británicos necesitaban materias primas, sobreexplotaban a los obreros, las ciudades se llenaron de trabajadores porque había una especie de excitación sobre el trabajo remunerado, el dinero. En el campo había mucha miseria y no había, pues, en la ciudad habían cosas muy interesantes. Bueno. Y a partir de ese capitalismo salvaje surgió una cosa que llamó el socialismo o comunismo. El socialismo comunismo. Entonces más adelante vamos a ver, bueno, este video nos va a mostrar cuáles son las etapas de la humanidad. Entonces hay un señor que llamó Federico Engels y Marx decían que cada etapa de la sociedad tenía cuestiones de comunistas y capitalistas, ¿ya? Y tenía sus formas de producción, el feudalismo, la sociedad esclavista, y luego aparece el mercantilismo, y luego la sociedad capitalista, ¿ya? Entonces, de eso nos habla este primer video, ¿listo? Y nos va a decir cómo funciona el capitalismo, ¿ya? La mercancía y la crítica que le hace este señor, que fue el fundador del comunismo, Carlos Marx, al capitalismo. Hay una cosa que se llama la plusvalía. Cómo este señor, el burgués, se queda con todo el capital, según él, ¿no? ¿Ya? Entonces, como los salarios son miserables. Bueno, entonces hay varios teóricos del capitalismo. Uno de ellos es Adam Smith. Bueno, este video es muy, muy, muy didáctico. Entonces, nos habla de la miseria, el enfrentamiento con el capitalismo. Es interesante, la aparición de la Unión Soviética. Es un video que lo recomiendo, que es bastante interesante, ¿ok? Bueno, este otro video, y este video, vamos a ver unas partes pequeñas de este video. Hoy vamos a aclarar dudas sobre cómo funcionaría una sociedad socialista y terminar con las mentiras que dicen los liberales, que ahora se hacen llamar libertarios. ¿El socialismo es utópico o imposible? Esto es falso. Sus ideas se basan en una teoría científica que analiza la realidad para transformarla de raíz. Se opone por completo al capitalismo y a todo su sistema de funcionamiento. O sea que no tiene nada que ver con reformas parciales o con la humanización del capitalismo. Bueno, la chica
nos habla de una forma, una crítica impresionante al capitalismo, que yo digo que en parte tiene razón, porque el capitalismo crea una miseria impresionante. Ustedes no se darán cuenta, bueno, algunos y otros no, la mayoría de ustedes son de estrato 2 y 3, pero en Cali, la mayoría de la población pertenece al estrato 1, en el distrito de Agua Blanca. Eso es impresionante, las condiciones duras de vida que tiene la gente, los obreros, eso es terrible, ¿ya? Entonces hay mucha desigualdad económica. Esto sí que es utópico. Para entender qué es el socialismo, primero veamos qué es el capitalismo. Su característica principal es la desigualdad social. El capitalismo funciona gracias a la ganancia de los empresarios, los capitalistas, y esta solo se... Sí, en parte tiene razón. La chica nos dice que la idea, en el capitalismo hay un sueño. Bueno, parte es el sueño americano, de tener capital, de subir en esa pirámide, de ir hacia arriba, a ser uno un gran productor, un gran empresario. Hay libertad privada para uno poder organizar una empresa, organizar una fábrica, ser un capitalista, acumular dinero y ser rico, manejar una industria. Ese es el sueño, pero hay una trampa. ¿Ustedes imaginan si toda la población quisiera estar allá arriba? O sea, el sueño es algo, para mí es un engaño, porque donde toda la base quisiera ir hasta arriba, ¿quiénes serían los obreros? ¿Quiénes serían los que botan la basura, los carpinteros, los zapateros, los costureros? Y la idea es que existan y tengan buenos salarios, como es lo que pretende el socialismo. O sea, dentro del sí el capitalismo hay un engaño que muy pocos se han dado cuenta, porque matemáticamente no lo conciben, no sé qué pasa, ¿ya? Se logra a través de la explotación de la enorme mayoría de la población. ¿Qué significa esto? Una ultraminoría de la población posee los medios de producción, casi todas las tierras, bancos, fábricas y empresas del mundo, mientras que la gran mayoría lo único que tiene... Bueno, entonces son las trampas del capitalismo. Yo no voy a tomar una partida de decir... yo les voy a decir la verdad, yo no les voy a esconder mis cartas. A mí me gusta el socialismo, me gusta el comunismo. Y los capitalistas, pues de todas maneras el comunismo tiene sus limitaciones y todavía no se ha logrado en un país que haya reflejado una economía capitalista socialismo. Para mí que como que todavía se demora, como que la humanidad todavía no está preparada para hacer socialismo. ¿Ya? No estamos preparados para el socialismo, o al menos hay que hacerlo, hay que intentar. ¿Ya? Este video también nos habla sobre... ¿Qué es el comunismo? ¿Cuáles son las diferencias entre este sistema y el socialismo? Y también repasaremos algunos países que implementaron el comunismo como sistema reinante. Esto es Sudamérica Manda. Sin más preámbulos, comencemos con el video. El comunismo es un movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción son de propiedad común sin necesidad de la existencia de la propiedad privada, lo que le da poder a la clase trabajadora. Bueno, en teoría nos pinta una belleza el comunismo, que los trabajadores se tomen el poder, pero tiene que haber un ente gubernamental, y es ahí donde fue el error de la Unión Soviética, que el Estado se volvió corrupto y empezó a maltratar el trabajador y a ser muy despótico. ¿Qué es despótico? Ser como una especie de dictador, ¿ya? En nombre de los trabajadores tomaban medidas que iban en contra de los mismos trabajadores. Y ese comunismo falló porque no había... el capitalismo tenía algo que, no sé si decirlo que es bueno o malo, pero hay una especie de oferta, de variedad, como hay iniciativa privada, unos hacen como mejores cosas que otros, entonces uno ve muchos tipos de mercancía. Entonces, no sé si sería bueno o malo, pero lo que pasa es que el socialismo es muy plano en eso. Como el Estado es el que encarga de producir en nombre de los obreros, producen una sola cosa. Lo que pasa en Cuba. Entonces producen crema dental en botes, se llama dentrífico, ¿ya? En cambio los capitalistas, hay muchas marcas, sabores, olores, y ese es el problema un poco del socialismo, que es muy plano, o no sé, falta todavía. Y esa es la crítica que hacen los capitalistas. Los capitalistas, cuando quieren atacar al comunismo, se fijan en eso.
Fracasó la Unión Soviética, fracasó Cuba, fracasó Venezuela. Hay que esperar, hay que darnos tiempo, pulir las cosas y bueno, y la idea es que nosotros no nos ataquemos a los capitalistas, a la gente que pues tiene preferencias de ultraderecha o derecha, ofendamos a las personas, no tampoco, ni que los de derecha ofendan a los de izquierda comunista tampoco, no sé, vivamos en paz, vivamos tranquilos, votemos, elijamos a nuestros representantes y ya. Pero uno pelear y matarse por eso, porque uno es de derecha, de tipo capitalista y otro de izquierda con orientación socialista, no, yo lo veo como eso absurdo. O sea, eso hay que trascender esa parte. Entonces, en este video también nos hablan de eso. El comunismo como ideal surgió en el siglo XVI, bajo la forma de diversas utopías basadas en el colectivismo agrario. Las más conocidas fueron la obra Utopía de Tomás Moro y la ideología revolucionaria. Bueno, todo eso nos va a hablar en las lecturas que yo les voy a colocar, en estas lecturas que están aquí. Entonces yo les voy a decir que ese socialismo empezó empezó en la época primitiva cuando todos trabajaban para todos, ¿ya? Entonces hay un señor que llamaba Saint-Simon, otro que se llamaba Ferdinand Lassalle. Bueno, hubo muchos y principiantes teóricos del socialismo, ¿ya? El socialismo primitivo, utópico, ideal. Pero el primero que empezó a pulir esas ideas de los otros fue este señor que se llamó Carlos Marx o Karl Marx. Fue el que con un libro que llamó El Manifiesto Comunista, es el libro, y Federico Engels empezaron a pulir lo que sería el comunismo ya como política. Ellos decían que había fundamentos científicos y históricos para tenía argumentos ese comunismo que lo trabajaron y que era viable, ¿ya? Entonces, las ideas de izquierda se volcaron hacia el socialismo y el comunismo. La izquierda es prácticamente, la mayoría de los pensamientos de izquierda son socialistas y comunistas. No todos, ¿no? Hay pequeñas franjas que no son comunistas o socialistas y son de izquierda, ¿ya? Entonces, en esta lectura nos habla cómo fue esos comienzos, la idea de Carlos Marx y luego la diferencia entre socialismo y comunismo, ¿ok? La diferencia entre socialismo y comunismo. Y toda su historia y lo que pasó en el siglo XX, en el siglo XXI. Este otro documento es ya el comunismo en forma, como Tomás Moro escribió un libro que se llama Utopía, lo de la Revolución Francesa, cómo empezó los jacobinos, en contrario a los girondinos que querían que una revolución pero con el rey, como derecha. En cambio los jacobinos querían una revolución francesa ya radical, pero como tuvieron muchos atropellos. La época del terror de los jacobinos de Robespierre fue terrible, ¿ya? Y en la revolución bolchevique pues habían buenas intenciones en Rusia de Lenin y de Trotsky, pero este señor Stalin fue terrible. Hasta hay gente que lo compara con Hitler, con los campos de concentración. O sea que, y en eso se apoyan los de derecha, los capitalistas salvajes, para decir que el comunismo sirve para nada, pero no. Yo creo que hay que tener cuidado con esos temas. Y tampoco uno volverse comunismo, pues, al piso y dogmático que yo voy a defender el comunismo, no, tampoco el socialismo, ¿no? Todas ideas tienen sus límites y tienen algunos como rotos, como elementos como que no va, hay que ser críticos, no comerse el cuento entero. Pues yo soy socialista, yo admiro mucho las ideas del comunismo, más bien soy anarquista, un anarquismo pues conceptual del siglo XIX, y creo que el socialismo tiene muchos vacíos, algunos, no todos, tiene cosas impresionantemente buenas, edificantes que nos ayudan, pero no ser dogmático. ¿Qué es dogmático? Cerrado a la idea del comunismo y el socialismo. Y en el capitalismo también, hay cuestiones del capitalismo que no sé, pueden ser interesantes si lo combinan con algo de políticas sociales a favor del pueblo, ¿ya? Entonces, en este texto de Wikipedia también nos hablan del comunismo, la fase superior del comunismo. Esa fase superior es muy interesante. ¿Cuál es la idea? Que a lo último no haya Estado, que toda la sociedad como que entre todos se ayuden y el papel del Estado quede aparte. Esa idea
genial, genial, la más linda anarquista del comunismo. O sea, que no haya Estado, desaparezca el Estado, ¿ya? Que eso sería lo más lindo, pero yo creo que la humanidad no estaba preparada para eso. Estos son los países que adoptaron el comunismo. Todo este bloque socialista, todo este bloque de la Unión Soviética, Mongolia, la China, Vietnam, Camboya, creo que esto es Laos o Camboya, Mozambique, Angola, Yemen, no sé si fue Yemen o Oman, Somalia, Etiopía, Madagascar y Cuba, que fueron socialistas. Cuba todavía es socialista, China todavía es socialista, y allá como lo combinaron con capitalismo, su economía capitalista, ha triunfado la ideología comunista, ¿ya? Con algo de capitalismo en la economía. Luego les voy a contar cómo es la economía mixta, ¿ya? Entonces les recomiendo las lecturas y quiero finalizar con el mapa, ¿ya? Con el mapa. Que decirles que hoy, por ejemplo, en Colombia hay mucha división. Lo que pasó la semana pasada con lo de Uribe, que Uribe es un personaje de derecha, ¿cierto? Como ha llegado al capitalismo y no, la idea es no generar odios, ¿ya? Ser críticos y tomar su posición, pero sí, respetando a las personas, no burlándose ni ridiculizándolas. Porque cada persona tiene sus ideas y hay que respetarlas. Hay gente capitalista de derecha que tiene cosas muy interesantes, aportes muy buenos, y gente de izquierda, gente socialista, con ideas socialistas, ideas de vanguardia, ideas nuevas, renovadoras, que también muy interesantes, muy del alma, muy espirituales, muy de sociedad, ideas muy, muy espectaculares, ¿ya? Y cosas negativas, los socialistas tampoco son una pera en dulce. Hay gente comunista, socialista, supuestamente de vanguardia, que lo aplica en la teoría, en el discurso, en el papel, pero en la práctica es denigrantes y lo peor. Gente de izquierda. Ejemplo, un alcalde de Bogotá que llamaba Samuel Moreno, que el polo democrático y está en la cárcel, que es una vergüenza para la izquierda y las ideas socialistas. Y lo mismo en el capitalismo. En el capitalismo las ideas de derecha hay cosas interesantes. Hay políticos interesantes. Tuvimos Jorge Eliezer Gaitán, que era liberal, tenía cuestiones de derecha, pero eran cuestiones interesantes. Luis Carlos Galán, un político asesinado en los años 90, quería una renovación en las ideas de derecha, ¿ya? Entonces hay cosas interesantes de la derecha, y eso pasa en Europa. En Europa conviven con argumentos los de izquierda y los de derecha, con argumentos, conviven, ¿ya? Y la idea, pues, para mí, que nos volquemos en un futuro o más adelante al socialismo o al comunismo o al anarquismo, que para mí sería lo mejor de las ideales. Y pues no comparto las ideas del capitalismo, sobre todo el capitalismo salvaje, y lastimosamente en Colombia hay mucha desigualdad y mucha corrupción de los gobernantes de derecha del capitalismo salvaje, que desafortunadamente pues han cometido errores y equivocaciones y nos han llevado a la crisis del país como estamos, ¿ok? Entonces, compañeros, también ustedes van a estudiar eso y van a criticar y con argumentos, ¿ya? Históricos, porque la gente habla de Uribe, de Petro, pero la historia de Colombia, entonces no referencia, no argumenta. Pasó que en los años 80, pasó que en los años 90, en el siglo XIX, y muchas de nuestras desgracias vienen del siglo XIX, sobre todo cuando empezó eso después de la Patria Boba, la época en los años 30 y 40 del siglo XIX, 1830 y 40, esas familias, esos terratenientes, a gobernarnos, los Mosquera y todas esas familias, los Holguín, los Lloreda, a gobernarnos, los Santos, a gobernarnos y terminar como estamos, esa calamidad de país que ojalá con argumentos reconstruyamos y nos volquemos a una sociedad mejor y que sea una sociedad en que todos aportemos y no hacer enfrentamiento y ridiculizar, ni atropellar, ni anular al otro. Esa no es la idea. La idea es que nos escuchemos, debatamos, dialoguemos, hagamos consensos de gente de derecha capitalista y gente de izquierda socialista, y con argumentos construyamos un nuevo país. Lo que pasa en Europa, esta parte del norte, los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, Alemania, Francia,
tienen políticas mixtas. ¿Qué es mixta? Algo de capitalismo y algo de socialismo. Entonces son países que protegen mucho a sus trabajadores, a los obreros, la salud, eso es genial, la cultura, el estudio. Entonces protegen mucho. Y tienen economías en parte capitalistas. Entonces hagamos sociedades mixtas, mientras que pulamos un poquito el socialismo y pues entre unos 100, 200, 500 mil años podemos lograr un comunismo ideal pues que se aproxime y que no tenga nada que ver con lo que pasó en la Unión Soviética o otros países, que eso fue una calamidad, ¿ya? Y el capitalismo pues que revisen cosas y que vean que la sociedad hay mucha pobreza, hay mucho desequilibrio y hay una trampa en esa pirámide que yo les decía de ricos y pobres. Entonces, compañeros del grado 9-6, los invito a que estudiemos todos estos temas y me critiquen, me digan, profe, usted se equivocó en esto, revise esto, mire esto, que pues, y debatimos con honor, con respeto, con argumentos, con textos, con autores, y construyamos poco a poco una nueva Colombia y una nueva sociedad y un nuevo mundo para que haya más equilibrio y el abismo entre ricos y pobres cada vez sea menos. ¿Listo? Entonces un gran abrazo para todos y nos vemos en la próxima clase. Adiós.